Bienvenidos a Frente al Tablero, canal dedicado a la difusión del ajedrez. Hoy continuaremos con el Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau, tomo 3, Conformación de peones, capítulo 2, Los peones avanzados, título tercero, Ventaja en espacio a cambio de peón vulnerable. Los jugadores de todas las categorías tienen una tendencia innata a colocar sus peones en quinta, especialmente al hacerlo logran ganar tiempos en el desarrollo. Los apoya en su razonamiento el hecho de que esos peones pueden ser sostenidos mucho tiempo en esa situación y confían en que la ventaja en espacio que esto suele entrañar les permita llevar a cabo una ofensiva que impida al rival explotar esa saliente en su frente de peones. Se olvidan quienes esto hacen sin meditarlo prudentemente de que hay infinidad de defensas que hallan fundamento en esa tendencia de los jugadores. Por ejemplo, no se justificaría la defensa francesa si no fuera peligroso para quien lo hace el avance de E5, luego de las jugadas E4, E6, D4, D5, caballo C3, caballo F6. Se empieza una lucha de parte de las negras, precisamente para provocar el avance de E5, pues se sabe que, si bien esto da ventaja en espacio en el sector central a las blancas, crea peones rígidos en E5 y D4, que pueden ser minados con C5 y F6. Habitualmente se sigue con alfil G5, alfil E7, y en ese momento las blancas deben o jugar E por D5 o alfil por F6, cambiando un poderoso alfil. O lo que se hace corrientemente, avanzar E5, lo que deslinda los planes de ambos rivales. Las negras juegan encogidas atacando la cadena central de peones blancos, caballo en D7, por ejemplo acá caballo D7, con otro en C6, con un peón en C5 y otro en F6. Caballo en C6 y con otro en F6. Dando la cadena de peón por, por la base y también desde adelante. Es claro que no están mejor ni mucho menos, pero también es cierto que el peón de E5 no es típicamente el peón avanzado débil que estamos considerando, pues está sostenido por peones, y el que a nosotros nos interesa es el peón avanzado en quinta que está apoyado por piezas menores o que al cabo de algunos cambios queda aislado en ese sector, con un peón rival delante, dejando las casillas laterales débiles de D5 y F5 o E5 y C5 si se trata del avanzado a D5. Vamos a ver cuando está E5 contra 1 en 6, generan fuertes D5 y F5 para las negras, o en caso de estar el peón D5 avanzado, C5 o E5.
Bien, una obra maestra de Nimzowitsch. Seguiremos con ejemplos de Nimzowitsch. Comenzaremos con uno que en este caso presenta notable oportunidad. Se trata de la partida entre Bugol-Hubov y Nimzowitsch en el torneo nacional ruso de 1913. Fue así. Tablero. Bien. E4. E6. D4. D5. Caballo C3. Caballo F6. E5. Esta jugada da lugar al llamado ataque Glendil, excelente si las negras no lo conocen, pero insuficiente si quien debe refutarlo está al tanto de sus amenazas directas. Tiene el inconveniente de que significa el prematuro avance del peón E, con el agregado de que en esta variante no se cambia el alfil dama blanco por el de rey negro. O sea, este alfil no hace esta jugada y se cambia, sino que se conserva el alfil de rey negro, que es la pieza más importante, dado que todos los peones están en blancas, entonces este alfil adquiere eh, protagonismo. Bien. Tiene el inconveniente de que significa el prematuro avance del peón E con el agregado de que en esta variante no se cambia el alfil dama blanco por el de rey negro, que es valioso en extremo en este tipo de planteos con peones propios, rígidos en casillas blancas. Las negras continuaron con caballo F D7, dama G4, C5, caballo F3, A6. Es más peligrosa la variante que nace de, en lugar de A6, C por D4, caballo por D4, caballo por E5, dama G3, seguido de caballo B5, eh, de caballo B5, con ataque que parece compensar el peón perdido. No se especifica con cuál caballo. Eh, yo marqué el caballo de B5. Bien. Entonces, dama G3. Volviendo a la partida. Luego de A6. Las blancas siguieron con D por C5. Y dama C7 del negro. Las blancas han debido cambiar uno de sus peones centrales y hemos llegado a una posición típica de las que a nosotros nos interesan. La de un peón en quinta sin apoyo de otro peón y la dificultad que existe para apoyarlo convenientemente. Las blancas siguen con dama G3, caballo por C5 de las negras y alfil D3, G6. En este tipo de posiciones, a cambio de la presión sobre el peón central, quien lo domina debe resignarse a soportar una ofensiva seria sobre el ala a donde existe el peón avanzado.
se trata de un peón en E5, generalmente está débil el ala del rey. Quiere decir que las blancas tienen mayor espacio para atacar en este sector del tablero, en el ala del rey, derivado del avance del peón de E5. Esa sería su compensación. Y las negras tienen la debilidad del peón. Es para atacarlo de manera natural. Bien. Si se trata de un peón en E5, generalmente está débil el ala rey. Y si se trata de un peón en D5, es habitualmente el ala dama la que sufre a cambio de ventaja en movilidad en el sector opuesto. En este caso particular, las negras tienen dificultades en su flanco rey y están mejor en el flanco dama, pues sus piezas actúan o apuntan a ese sector. El duelo está delineado, con el agregado de que, si bien la ofensiva blanca sobre el flanco rey es más inmediata, hay un punto capital en esa ofensiva, el peón de E5, que es una preocupación para quien lo posee, con el agravante de que, si este peón cae, las negras quedan rápidamente con la mejor partida. Las blancas siguieron con alfil F4, caballo C6, enroque, corto, caballo E7 y torre a C1. Buena jugada. Esto troncha el plan de las negras, que era jugar caballo por D3, seguido de caballo F5, apoderándose de la casilla fuerte que las negras poseen por ahora, la que está al lado del peón central más avanzado, de F5. Bien, las negras continuaron con alfil G7, B4, caballo D7, caballo E2, enroque corto, caballo ED4. De acuerdo con un principio clásico de la estrategia, las piezas que están delante de un peón central rival no pueden ser desalojadas por otro peón, son puntos fuertes de acción. El caballo está pues en D4 sólidamente apoyado, pero no puede perpetuarse por la necesidad de sostener el peón de E5. Caballo C6 de las negras, caballo por C6, única, pues el peón rey está atacado 4 veces. B por C6, C4 y D por C4. Buena jugada. La jugada extraordinaria. Es esta una jugada extraordinaria desde el punto de vista puro de la estrategia, y sólo aceptable por la existencia del peón blanco en E5, que ha de permitir que una pieza negra se coloque, y de poderosa manera, en D5. La jugada es difícil de realizar por cuanto Nimzowitsch pudo seguir con dama B8, manteniendo el peón central pasado en D5
lo que es verdaderamente una ventaja real. Pero Ninjowitz prefiere aislarse el peón alfil dama y perder su peón pasado en D5. Veamos, para que hizo D por C4, prefiere observar el cuadro D5 para poner una pieza y dejarse este peón aislado. Y este también. Pero Ninjowitz prefiere aislarse el peón alfil dama y perder su peón pasado en D5 con tal de darle el cuadro D5 a su caballo, pues sabe que le basta con la debilidad del peón de E5 blanco, que esclaviza todas las piezas en su defensa para ganar la partida. Entonces las blancas siguen con alfil por C4, dama B8, torre B1, caballo B6, caballo D2, torre D8, torre FC1, caballo D5. La centralización de las piezas es siempre una posibilidad cuando el adversario ha situado un peón en quinta sin que la armazón general de los otros peones custodie las casillas laterales al mismo, sea F5 y D5, o sin que el rival haya debido colocar a su vez peones en esos cuadros. El peón de E5 no sería débil si acá en F5 y en D5 existieran peones. Quedaría compensada la debilidad. Por ejemplo, la posición sería muy distinta si el peón de D5, en lugar del caballo hubiese un peón acá en D5, estuviera siempre en ese punto y a su vez hubiera otro peón negro en F5, acá. En ese caso no sería tan criticable la colocación del peón en E5. Bien, las blancas siguen con torre E1. Era necesario jugar alfil por D5, dejando un peón libre y pasado a las negras en D5 para darle más solidez, que retomen, para darle más solidez al peón de E5. Y además para crearse una casilla fuerte para el blanco en D4, que suele a menudo compensar íntegramente la desventaja que significa cederle un peón pasado al rival. Las negras sin duda habrían seguido no con C por D5, sino con torre por D5. La línea abierta es mejor que el peón pasado. Bien, tendrían que haber capturado el caballo, pero siguieron con torre E1 y las negras continuaron con caballo por F4. Las negras se conforman con ganar el peón de E5, verdadero eje de toda la estrategia de esta partida. Dama por F4, alfil por E5, explotando la situación de la dama sobrecargada en el sostén del peón de E5 y el apoyo del caballo de D2. Las blancas siguieron con torre por E5, torre por D2, dama G5. Lo mejor era resignarse a perder el peón y seguir con
dama por D2. Y luego con dama D8 jaque, con algunas compensaciones. Bien, pero se jugó dama G5 y las negras continuaron con dama D6, torre B E1, dama D4, dando el alfil F1, dama por F2, jaque, rey H1, F6, dama E3 y F por E5. Y las blancas abandonaron. El final de la partida ha sido un derrumbe, pero se trata de un ejemplo excelente en el medio juego sobre las posibilidades que brinda un peón central demasiado avanzado y el procedimiento para minarlo paulatinamente. Hasta aquí hemos llegado por hoy. ¿Te gustó? Déjanos un me gusta y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.